Abandonar el pasado. Abandonar el pasado. Amén. En otra versión dice, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Amén. Sí, amén. Sabemos que los humanos, humanamente, vivimos de recuerdos. Los humanos vivimos de recuerdos. Amén. Si tú vas hoy esta mañana, fuiste a trabajar o a la escuela, al doctor, donde sea que fuiste, cuando regresas, cuando tú miras a tu hija, ya sea tu hija, tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu sobrina, tu nieto, tú puedes decir lo que sucedió en aquel entonces. Tú te acuerdas lo que sucedió durante el día. Amén. Porque nosotros somos llenos de recuerdos. Contamos lo que pasó y llenamos nuestra vida de historias. Amén. Eso es lo que sí somos humanamente. Llenamos nuestra vida de historias. Todo lo que es historias. Te juntas con alguien, fíjate qué pasó. Mira esto, es historias. Amén. Somos el resultado de los acontecimientos. Amén. Amén. Pero lo único malo en esto, el único perjudicial, es no poder abandonar un pasado vacío de Dios. Un pasado vacío de la presencia de Dios. Tenemos un pasado, hay un pasado, amén, que está basado en el vacío que no está Dios. Amén. Ese pasado donde no está Dios, donde ese vacío, donde no se encuentra Dios, ese pasado es de pecado. Antes de transformarnos, antes que cuando Dios te está transformando, amén, tú debes desechar, dejar, amén, esos pasados que te atan, que te agarran, esos pasados que sientes triste cuando piensas en ello, te sientes culpable cuando piensas en ese pasado, te sientes enojado cuando piensas en esos pasados, amén. Y lo más, eso impide que tú te acerques a la presencia de Dios. Amén. Así debemos de aprender al soltar ese pasado. Amén. Tipos de pasado. En nuestra memoria abundan líneas de tiempos creadas por la humanidad. Actualmente podemos decir que no existe otra manera de explicar la historia en tu memoria, que es el pasado, el presente y el futuro. Amén. A pesar de esto, tenemos que entender que hay un pasado. Tienes que entender que hay un pasado digno. Amén. Digno de tu memoria, digno de acordarse de ese pasado. Hay un pasado que tú te acuerdas y dices, me acuerdo cuando Dios me hizo esto, me sacó este problema. Me acuerdo cuando yo no tenía nada y Dios proveyó. Me acuerdo cuando nació mi hijo, me acuerdo cuando nació mi hija. O me acuerdo cuando algo hermoso sucedió en tu vida. Esos son recuerdos que son dignos de recordar. Amén. Pero también sabemos que existe un pasado. Amén. Existe un pasado. Bueno, vamos a ver este pasado que dijimos al principio. Primera de Crónicas, perdón. Ven conmigo, Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 16:12. Amén. Dice, hacer memorias de las maravillas que ha hecho. ¿Ok? Acuérdate de las maravillas que Dios ha hecho en ti, de sus prodigios, de los juicios de su boca. Amén. En otras palabras, hagamos memoria de las maravillas que nuestro Dios ha realizado en nuestras vidas. Recordemos sus milagros y sus mandamientos que Él nos dio. Me acuerdo cuando mi hija estaba enferma, Dios la sanó. Me acuerdo cuando mi hijo estaba enfermo, Dios lo sanó. Me acuerdo que estaba en un examen, no podía concentrarme, le pedí a Dios y poder pasar ese examen. El joven dice eso. Hay recuerdos que hacen memoria, amén. Hagan memoria de esas maravillas, cómo Dios te ha sacado de donde estabas,
Me dice un hermano, mientras que estamos pintando, me decía que él era un vagabundo. Que así como él miraba a los dos vagabundos en abajo de las calles, él era uno de ellos. Y me asombré demasiado, hermano. Nunca esperé eso. Y ahora es un hermano firme en esta iglesia. Estos recuerdos hermosos, hermanos, que son dignos de acordarnos, estos te da fuerza para atravesar el presente. Amén. Había una persona llamada David. Amén. David, cuando oraba, él agradecía a Dios por su amor. Amén. Porque siempre Dios salía a su defensa de David. Cuando David necesitaba a Dios, Dios salía a su defensa. Así es Dios. Cuando tú lo necesitas, cuando Él llega a tu defensa, viene a rescatarte, viene a ayudarte. Amén. Él se acordaba, amén, que cuando Dios llegaba a su defensa y lo rescataba, esos pasados te edifican. Pero también tenemos un pasado, cada humano, el que habita el pecado. Ven conmigo a Isaías 43, 18. Isaías 43, 18. Amén. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis memoria a las cosas antiguas. Amén. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Amén. Otra vez habré camino en el desierto y ríos en la soledad. En otras palabras, no recuerden ni piensen más en las cosas negativas del pasado. Amén. Dice algo hermoso, dice: abriré camino en el desierto. Te puedes imaginar un desierto, hermano. Un desierto, pura arena. Horrible. No hay nada. Mientras tú pensando que no puedes hacer. Cuando tú piensas que tú no puedes, cuando Dios se trabaja. Cuando tú piensas que ya no puedes más, es cuando tú le das tu trabajo. Señor, yo me humillo ante ti, Señor. Toma control, Señor. Es cuando Dios empieza a trabajar. Es cuando Él abre camino en el desierto. Es cuando abre ríos en la soledad. Amén. Ese pasado que te atormenta, ese pasado que te impide avanzar, esos recuerdos que no te edifican y pueden llegar a ser piedra de tropiezo en tu camino. Solamente Dios nos ayuda a deshacernos de ese pecado. Amén. De ese pasado. De ese pecado que se manifiesta en ese pasado. ¿Cómo soltar el pasado? ¿Cómo voy a soltar yo el pasado? Ve conmigo a Isaías 65, 16. La que él vive. Isaías 65, 16. Dice: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará, porque las angustias, primeras, ahí dice, serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. En otras palabras, yo soy un Dios fiel y prometo a mis fieles seguidores dejarán de sufrir. Amén. Todo el que pida una petición en el país la pedirá en mi nombre. Dice, porque yo cumplo lo que prometo. Amén. Gloria. Dios cumple, hermano. Aunque tú no lo mires, aunque estés en ese desierto, Dios lo cumple. Amén. Yo cumplo lo que prometo, dice el Señor. Eso está hermoso. Mientras que estaba leyendo esto, decía, y juraré en la tierra por el Dios de verdad, jurará. Se me vino a la mente, hay muchas personas que todavía están en el antiguo. Y si vas conmigo en Mateo 5, 31, dice Jesús: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos.
Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, ni por el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, ni por la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. So aquí vemos, hermanos, que no debemos de jurar. Oh, pero aquel no, eso ya no está. Ella no puede decir, ya Jesús ya cambió eso, ya no, es puro sí y no. Me acuerdo cuando conocí a los puertorriqueños, les gusta decir mucho esa palabra. No sé por qué. Pero aquí la palabra dice que ya no deben decir eso. No deben de decir esa palabra. Amén. De jurar. Amén. ¿Es sí o no? Entonces, hermanos, el pasado, ese pasado, te trae ese pasado que donde no está Dios, ese pasado triste, ese pasado que te trae angustia, amén, ese pasado te trae culpa, te trae miedo, amén. Eso, hermanos, se abandona, amén, mientras que tú estás creyendo en Dios. Mientras que tú le estás creyendo al poderoso Dios, ese pasado ese miedo se está yendo de ti. Mientras que tú lo crees a Dios, el que cambia, el que hace cosas nuevas en tu vida, ese Dios poderoso, ese Dios grandioso, ese Dios, hermano, que Él lo hace. Ese Dios poderoso, hermano. Él es el poderoso de Israel. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. No hay nadie como Él. Él derrotó a Satanás en la cruz del Calvario para darte vida y vida en abundancia. Ese pasado, hermanos, que siempre está ahí, que te da miedo, que te trae culpa. Amén. Debemos de estar dispuestos a que el Espíritu Santo empiece a trabajar en ti primeramente. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven a trabajar en mí. Trabaja en mí, Espíritu Santo. Ese pasado, amén, somos transformados por su fe. Amén. Tienes que tener fe. Tienes que tener fe que el Padre va a actuar. Porque es lo que el Padre quiere. Es lo que Dios quiere. Que seas libre del pasado que te amarra, que te agarra. Que seas libre de ese pasado. Amén. El Padre actúa con nosotros. Es un caballero. Acuérdate que Él es un caballero. Y tienes que decirle, hazme libre. Tienes que permitirle al Padre que trabaje en ti. Amén. Si se lo permites, esa tormenta se irá. Amén. Pero tienes que tener fe. Amén. Y ir agarrado de la mano de Jesús. Tienes que seguir agarrado de la mano de Jesús. No te sueltes de la mano de Jesús. Sigue agarrado de la mano de Jesús. Amén. Para poder lograrlo. Ahora sabemos que es un proceso de abandonar el pasado. Amén. Pero cuando empiezas a dejar que el Espíritu Santo empiece a orar en ti, hermano, empieza esa carga, se empieza a sentir más liviana. Empiezas a sentir algo sobrenatural que empieza a llenar tu ser, que empieza a llenar tu corazón, que empieza a derramar tus lágrimas. Empieza a decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Es lo que Dios quiere, que tú le digas, Señor, aquí estoy. Momento que tú lo buscas, cuando tú lo buscas, al sí momento, hermano, que un momento que en tu vida, antes de casarte, que te enamoraste de tu esposa o de tu esposo, amén, o la persona que amabas, que amas, amén, cómo se iba al trabajo esto y tú querías que hablarle con esa persona, querías que comunicarte con ella, ¿cómo estás? Amén. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desea que tú te comuniques con Él. El Espíritu Santo, hermanos, desea que platiques con Él, que lo busques. No como otras personas que ponen su trabajo antes que venir a la iglesia. Qué triste, hermano. Al final va a decir Dios, ¿qué hiciste?
Te di tanto tiempo y ¿qué hiciste? ¿Te la pasas trabajando? ¿Qué hiciste? Por eso, hermanos, hay que poner a Dios primero. ¿Sabes que es miércoles y domingo? Ven a la iglesia. No te quedes en tu casa. Amén. Es un proceso de buscarlo, de venir a la iglesia. Amén. De llenarte de su presencia. Otra cosa que tenemos que hacer con nuestro pasado es perdonar. Perdonar tu pasado. Ven conmigo a Joel 2:13. Amén. Joel 2:13. Dice: arrancar vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. La palabra dice: arrepiéntense y vuelvan a mí, pero háganlo con todo su corazón, no solo de palabra. Dice: yo soy tierno y bondadoso, no me enojo fácilmente, dice el Señor. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. Aleluya. Amén. Debemos de arrepentirnos de corazón y entender que Dios nos perdona. Debemos de arrepentirnos de corazón y entender que Dios nos perdona. Amén. Sí, amén. Sabemos que jamás Dios te va a negar. Dios nunca te va a negar. Amén. Él está dispuesto ahí. Él quiere escucharte. Amén. Cuando Dios nos perdona, cuando sientes ese perdón hermoso, amén. Cuando sientes ese perdón de Dios, tú puedes perdonar ese pasado. Amén. Tú puedes perdonar a aquella persona que no puedes perdonar. Cuando Dios viene a tu corazón y te transforma, te llena de su amor, tú puedes decir: yo perdono a fulano, yo perdono a fulana. Tú puedes decirlo de corazón. Cuando antes la mirabas y te daba dolor de estómago, pero ahora tú tienes un corazón arrepentido y entender que Dios te perdona. Amén. Cuando Dios te perdona, tú tienes también perdonarte a ti mismo. Oh, fue mi culpa. Perdonarte a ti mismo. Perdónate a ti mismo. Dios te perdona y Él quiere que tú te perdones a ti mismo. Amor, humillarnos en su amor. Él te llena, Él te transforma, Él te llena de un amor sobrenatural. No es un amor humano, hermano. El amor humano nomás le hace unos malos ojos y ya se acabó ese amor. Pero el amor de Dios es sobrenatural, es algo precioso, algo hermoso. Es algo tan en lo sobrenatural, hermanos. Es el amor agape, ese amor hermoso, incondicional. Amén. Eso transforma. Él viene a transformarte, viene a quitarte ese pasado doloroso y te viene a sanar tu corazón. Ahora, tiene que haber en ti una necesidad de abandonar ese pasado. Tiene que haber en ti una necesidad. Necesito abandonar ese pasado. Cuando tenemos esa urgencia de hacernos, de abandonar ese pasado, amén, es cuando tú estás dejando a Dios que empiece a actuar en tu corazón, que Dios empiece a actuar en tu vida. Esa necesidad de ser transformado, esa necesidad de ser transformado, amén, y dejar a Dios que empiece a trabajar en tu pasado, en tu vida. Amén. Necesitamos abandonar ese pasado. Necesitas abandonar ese pasado que te daña para poder avanzar, para tú estar más cerca a Dios. Filipenses 3:13, hermano. Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo
haberlo yo ya alcanzado. Pero una cosa algo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios con Cristo Jesús. Amén. Amén. En otra versión dice, hermano, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por correr. Así que sigo adelante para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Cuando tú dejas que Dios empiece a trabajar en ese pasado tuyo, esas cargas se te van. Sí, amén. Esa carga que cargas se irán de ti, de tus hombros. Amén. Vas a sentirte más liviano, vas a sentir con más energía. Amén. Y cuando sientes más energía, cuando ya no sientes esa carga en ti, cuando tú sientes que Dios ya transformó en tu vida, ahora tú vas a usar ese pasado, lo vas a usar para bien. Ese pasado negativo que el enemigo usó, ahora Dios te perdonó, ahora Dios te sacó, ahora tú vas a poder hablar de ese pasado negativo a otra cosa positiva. Amén. Ese es el pasado de la experiencia. Solo puedes recibir ese pasado cuando tú pasaste por eso, cuando tú puedes testificar el amor de Dios. Amén. Ese amor tan precioso. Aleluya. Cuando sientes esa presencia de Dios, tú puedes abandonar ese camino pecaminoso. Y esto es útil. Tú puedes ayudar, enseñar por lo que tú pasaste por ese pasado y hacerlo en algo positivo para alguien más. Amén, amén. Ya. Algo hermoso. Ahora, nunca debemos usar nuestro pasado para regresar. No. Solo debemos usarlo, como que dije, hermano, para bien, para dar ejemplo a los demás. Mira, yo pasé por esto, mira, yo hice esto. Para tú poder explicarte, tú poder dar tu historia de cómo Dios te transformó, cómo Dios te cambió. Aleluya. Amén. El recordatorio de que cómo Dios te ama, Dios te abraza. Amén. Sí, amén. Abandonando ese pasado es urgente. Abandónalo. Cuando el amigo te quiere tirar ese dardo, te reprendo. Abandona ese pasado. Ya no lo hables. Solo dilo para otra persona en una forma positiva, para ayudar a aquella persona. Amén. Abandonar ese pasado es urgente para que tú puedas ser transformado. Debemos de tener claro que queremos un caminar fuerte con Jesús. Así ese pecado no tiene lugar ahí. Amén. Así que debemos estar preparados para seguir adelante, fielmente, firme, libre de ese pasado pecaminoso. Sí, amén. Ahora debemos de aumentar nuestra fe, creer profundamente y saber que el Espíritu Santo quiere hacerte libre de ese pasado, libre de lo que te ataba, libre de lo que te agarraba. Aleluya. Porque hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Dios nunca cierra las puertas. Amén. Él siempre tiene sus puertas abiertas con su amor. Amén. Así que usar nuestro pasado debe ser para enseñar y compartir que nuestro Dios es milagroso Amén. y jamás nos abandona. Sí, es cierto. Amén. Jamás nos abandona. Gloria a Dios. Aleluya. Así va a poder a mi hermano Juanita, si puede poner un canto.